Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Matices en horario habitual de 2 a 3 de la tarde, así es que muchísimas gracias por estar con nosotros, pueden escucharnos a través de la radio 93.5 FM, pueden vernos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental, pueden además vernos esta noche en Canal 2 y pueden descargar también el episodio de hoy a través de los servicios de podcast que son Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Ronald Alfaro, el coordinador del CIEP, me acompaña hoy, es el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que ha publicado su nuevo informe, un informe muy interesante que iremos repasando poco a poco en el episodio de hoy de Matices. Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Randall. Es un gusto estar por acá y saludar a todas las personas que nos están siguiendo en las distintas plataformas y modalidades hoy día. Muchas gracias, Ronald. Voy a aprovecharme de una vez para ahí compartir con todos el estudio de manera gráfica y voy a pedirte brevemente, por favor, que me hables de la metodología, que es lo prudente en para este tipo de estudios, Ronald. Sí, de acuerdo. Me parece que es pertinente tal vez empezar con digamos, con una metáfora de por qué hacemos unas encuestas, por qué hablamos de una muestra representativa y cuál es la utilidad que eso tiene. Nosotros hacemos encuestas telefónicas, teléfonos celulares, eso cubre digamos, a una gran parte, la gran mayoría de la población en Costa Rica, no solo en los territorios, sino también según sus características demográficas. Y hablaba de la metáfora porque cuando nosotros cuando vamos al médico digamos, vamos al EVAIS, por lo general nos dicen, bueno, vamos a tomarle una muestra de sangre. Ni en el laboratorio ni los médicos analizan toda la sangre de nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso es innecesario. No se necesita eso. Lo Claro. que necesitan es una muestra muy pequeña digamos, de la sangre para hacernos un montón de exámenes y darles digamos, como ese seguimiento. Entonces, bueno, con las encuestas es exactamente lo mismo, ¿no? No hace falta encuestar a muchísimas personas o a toda la población, porque eso sería una tarea titánica, sino pues tener una muestra que eso sí refleja los ciudadanos y ciudadanas de este país a lo largo y ancho del territorio y según sus características, pues en términos de edad, género, educación, como decía, dónde habita. Usando esa muestra, pues podemos tener muy buenas estimaciones sobre lo que piensan las personas, lo que opinan y cómo perciben las cosas. De hecho, bueno, en esta oportunidad actualizamos ya los datos de distribución de población por provincia usando los datos del censo del 2022. Y pues la distribución sigue siendo muy similar.
a la que hemos venido obteniendo y que hablan de una gran representatividad. Son 1000 encuestas, que es, digamos, un número estándar, bastante aceptado universalmente como un buen tamaño, vamos, para medir a poblaciones como la nuestra. Ok. Saltemos, ahí está la metodología. Son 1000 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años, 6, 7, 8 y 11 de septiembre. Correcto. El nivel de confianza en 95%, que es lo común además en este tipo de estudios. Un error Sí, muestral de más o menos 3.1. sí, efectivamente, digamos, nosotros hicimos este estudio unos pocos días antes de iniciar todo el tema de las celebraciones de independencia y demás. Pues logísticamente a veces eso es complicado o que si coincide con esas fechas. Entonces, bueno, eso es un poco la razón por la cual eh, lo concentramos en en fechas anteriores. Brinquemos a los primeros resultados, Ujú. que es este. Voy a irme al cuadro de una vez. ¿Qué nos Sí. explica este cuadro que ustedes le ponen el principal problema del país? Sí, aquí, digamos, por lo general, bueno, esta es una pregunta que hacemos todo el tiempo, pero además tiene una característica que es muy importante, que es esta, digamos, nosotros no le damos una lista a las personas, no le leemos una lista de temas. Eh, Eso significa que no estamos influyendo en la opinión que tienen las personas sobre cuál es el principal problema del país. Y eso, digamos, tiene dos sentidos importantes. Uno es, primero, no hay una lista de temas. Y segundo, como no hay una lista, entonces no le leemos un orden de temas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque primero, si usted le da la lista a las personas y si además se la da en un determinado orden, eso puede influir en cómo las personas opinan sobre los diferentes temas. Aclarado este tema, entonces esto se trata de respuestas espontáneas, digamos, naturales. Es decir, lo que la gente, y en algunas ocasiones también nos pasa que las personas mencionan más de un tema, más de un problema, ¿verdad? Eso no es que cuenta doble, sino que más bien nosotros le repreguntamos, bueno, de estos temas que usted me ha mencionado, ¿cuál es el que usted considera el principal problema del país? Y aquí es muy claro porque, bueno, la inseguridad es ¿verdad? La inseguridad, la delincuencia, el tema de la corrupción y el tema del desempleo son los tres problemas principales. No es, digamos, no es típico que el tema de costo de vida y situación económica no esté dentro de los tres primeros, ¿verdad? Casi siempre lo está. Pero en esta oportunidad, y bueno, y la diferencia con el desempleo no es muy alta, pero digamos, por un tema de orden, no aparecen esos tres. Y bueno, se reitera el tema de que la inseguridad y la delincuencia persisten como, como el principal problema para las personas, ¿verdad? Persiste porque en la última medición fue igual, Ronald. Fue igual, sí, en abril, digamos, en abril había sido, incluso todavía mucho más, el porcentaje era más elevado, digamos, estaba por encima del 35, andaba por el 35%. Eh, Acá, digamos, eh, pierde un poco de importancia, pero sigue estando en el primer lugar, ¿verdad? Y digamos, estamos hablando de una proporción muy alta, ¿verdad? Es el doble prácticamente del segundo tema Claro. principal, ¿verdad? Yo entiendo que esta pregunta que hace el CIEP en los estudios, digamos, a lo largo del tiempo, evidentemente se ve modificada por la actualidad, ¿verdad? O sea, es decir, cuando Así está es. ya el caso Diamante, entonces la corrupción sube, y ahí Claro. vamos cambiando. Es claro que a la gente le preocupa la inseguridad, pero yo creo, Ronald, si no me corregís, por favor, que ya llevábamos un tiempito, no sé si 3 o 4 años, en el que la inseguridad no era el problema uno hasta la medición anterior. O sea, estaba el COVID, por supuesto, en algún momento, estaba la corrupción, el desempleo, el costo de la vida, pero no habíamos llegado, y ahora lo repetimos, con la inseguridad y la delincuencia como el problema uno de preocupación de los costarricenses. Sí, sí, teníamos algún tiempo, ¿verdad? Cuando hay algunas de estas crisis, normalmente de violencia y algunos focos, ¿verdad? De violencia, pues inmediatamente se refleja en estas preocupaciones de las personas. Las Eh, otras son como estructurales, ¿no te parece? sí, sí, las otras vienen siendo, sí, 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 digamos que esto es como en la lista digamos, son los temas que puntúan normalmente alto, ¿verdad?
Pero sí, el desempleo es, digamos, está normalmente ahí, el tema del costo de vida también. Hay ya algunos más coyunturales que aparecen y desaparecen, pero, pero el resto son como habituales y usuales, ¿verdad? Eh, Es curioso porque, digamos, ¿qué se ha hablado durante los últimos meses? Hasta ayer se emitió una alerta sanitaria, pero digamos, llevamos días, por ejemplo, en el que las autoridades nos alertan sobre la altísima frecuencia de virus respiratorios. Así es. Eso, salud Sí, no aparece en nada. no, no aparece, pero además porque, bueno, digamos, después de lo del COVID, que sí tuvo una preeminencia, digamos, muy importante ahí, eh, los temas de salud por lo general no están en esos top, ¿verdad? En esas listas iniciales o encabezando los primeros lugares, eh, pero bueno, es, digamos, más coyuntural. O sea, ahora, si la situación, digamos, si alguna situación, ya sea salud, económica, ambiental incluso, se complica y, digamos, llega a un nivel de relevancia nacional, pues entonces, digamos, es de esperar que aparezca en la lista, ¿verdad? O sea, que se incluya en la lista. Ok, pero sí estamos en capacidad de decir que no hay mayor preocupación para los costarricenses en ese momento que la inseguridad y la delincuencia. Sí, Incluso si le efectivamente. sumamos droga y narcotráfico, que es una parte de lo mismo, estaríamos Sí. cerca del 31%, más del 31%, Ronald. Sí, más del 31. Y lo interesante es que, digamos, aquí la gente está percibiendo la situación de la inseguridad como un tema muy asociado a eso, a seguridad ciudadana propiamente, ¿verdad? No tanto a drogas y narcotráfico, ya que, por ejemplo, ese número es muy pequeño, aun y cuando, pues, digamos, ha sido evidente que hay una relación, digamos, muy fuerte entre lo que está sucediendo con el tráfico de drogas y la violencia asociada a ese fenómeno, ¿verdad? Claro, de hecho, bueno, aquí abajo puedo ver la continuación en el tiempo. Bueno, Sí, que eso era lo que te decía. ¿Ves? Noviembre 2021, la inseguridad no aparece por ningún lado, marzo 2022 no, tampoco, agosto 2022 tampoco, noviembre 22 tampoco y abril 23, ¡pum! Descolla en el primer efectivamente. lugar. Sí. Por ejemplo, digamos, corrupción que aparecía en el noviembre del 2021, es usual, muy usual que en la medición anterior a un proceso electoral, sobre todo las elecciones nacionales, la corrupción sea un tema frecuente, ¿verdad? Digamos, el cementazo, después este tema de diamante y otras denominaciones, bueno, pero digamos, está más asociado como a esa dinámica. eh, de cuestionamiento, digamos, al gobierno saliente como parte de la campaña electoral también, ¿verdad? Claro, y como los ataques que se dan Claro, respecto a sí, eso. sí. Ah, hay una pregunta que ustedes hacen y aquí, vamos a ver, abarca de abril y la comparación de abril y septiembre, que es, Ujú. bueno, está bien, esto es lo que más le preocupa, ¿ok? Sí. ¿Cuánto confía usted en que el gobierno pueda resolver eso que a usted le preocupa? Y me llama mucho la atención que, digamos, la mucha confianza aumentó de manera importante, Ronald. Sí, aumentó un poco, digamos, Bueno, aumentó yo un dije de poco. manera importante, son 4 puntos, 5. Sí, no, digamos, Ah, no, son tres tres. puntos, sí, 3 puntos. Que, digamos, aquí, cuando esa diferencia, digamos, cae todavía dentro del margen de error, uno puede decir que los resultados tienden a ser muy similares, ¿no? O sea, entre una medición y otra. Ya cuando uno tiene, digamos, una observación cuyos valores, digamos, son distintos a la medición anterior y sobrepasan, por ejemplo, ese error, digamos, o ese margen de error, pues uno tiene una percepción o al menos tiene evidencia de que hay una diferencia. Puede ser que haya aumentado, puede ser que haya disminuido. Pero en este caso, aún usando el margen de error, uno puede decir, bueno, digamos, hay una gran similitud entre solo en el rubro de mucha confianza, hay una gran similitud entre una medición y otra, ¿verdad? O sea, no tenemos como el sustento empírico para decir, bueno, sí, es que cambió radicalmente, ¿verdad? Claro. Esto demuestra además algo que podemos ver más adelante, pero si yo sumo alguna confianza y la mucha confianza, ¿verdad?
me da más o menos un 40% de Ah, gente exacto. que confía en que el gobierno pueda resolver los problemas que más me preocupan, la inseguridad, por ejemplo. Sí, sí, esta es una pregunta que viene, digamos, seguida de cuando consultamos sobre el principal problema del país y pues independientemente de cuál haya sido el tema que las personas hayan mencionado, pues entonces está directamente asociado a esa pregunta, o sea, a ese tema, ¿no? O sea, si confían que el gobierno puede resolver ese principal problema que ha sido señalado. Y los resultados de esta medición coinciden con los de abril en el sentido de que hay una baja confianza, ¿verdad? Eh, de que el gobierno pueda resolver esos problemas, ¿verdad? Entonces vea que ya aquí tenemos una primera pieza de rompecabezas que habla de una baja confianza, ¿verdad? Claro, porque yo sumé alguna y mucha, ¿ok? Me da un Sí, 38, treinta y pero ocho vámonos a la otra parte, a la gente que tiene ninguna o poca, es el Ujú. 62%, lo que dice que la mayoría de 62. costarricenses, que aquí tenemos dos premisas, uno es que la inseguridad es lo que Ujú. más preocupa por mucho a los costarricenses, y la segunda es que la mayoría de costarricenses no confía en que el gobierno pueda resolver el problema de inseguridad que tanto le preocupa, Ronald. Sí, prácticamente, digamos, con esos números uno puede decir casi que 2 de cada 3 personas no tienen confianza, ¿verdad? Que eso, digamos, se pueda resolver, digamos, vía acciones de gobierno. Eh, lo cual no es un buen augurio, digámoslo así, ¿verdad? O sea, no es una buena señal. Eh, es alguien, de repente uno puede considerarlo como contradictorio con respecto a el tema de la confianza en el gobierno, ¿verdad? Pero aquí claramente se muestra que estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la confianza en el gobierno y la otra es, Hello and digamos, en las welcome to Free acciones World que ese Channel. gobierno We are pueda. going on here Sí, que from tiene mini que ver concert. directamente In con lo Pues, this que puede video, we are resolver, going to show porque you how we pareciera do it. contradictorio All about incluso the con tutorial. con esta tabla que Here we sigue, set a wide que es shot con of the respecto a signal la and percepción general del guitarist. país, cuál es Now we el rumbo del país. on the left Y aquí side tenemos a un cambio, small el LED strip. 44% lo perciben Place a como short muy LED. bueno o bueno. Sí, sí, digamos, digamos esta es una valoración más general, ¿verdad? No está asociada como a un tema en particular o algunos temas en particular. Eh, pero igual aquí el panorama tampoco es muy, digamos, favorable en términos de decir, bueno, hay una inclinación sobre, ¿verdad? Porque, bueno, una cuarta parte de la gente dice que es regular, un tercio de la gente dice que es malo, muy malo, y bueno, digamos, esos más o menos 4 de cada 10 que dicen, ¿verdad? Que las cosas andan bien. Pero esto es una visión más general, ¿verdad? No asociada a temas en particular. Ok, aquí tenemos una primera parte que es entonces la preocupación de los costarricenses, la confianza en que se pueda resolver y el rumbo actual que lleva el gobierno. Vamos a la valoración política. ¿Ok? The Elgato ¿Y Stream qué Deck nos allows you to encontramos aquí take donde dice control with valoración de 15 la gestión del LCD keys that gobierno provide both la visual and comparación tactile abril feedback y that la eliminate the comparación need to septiembre map de and este año? memorize keyboard shortcuts. Sí, This powerful tool bueno, puts esto es control at your digamos, fingertips, and with esta es Corsair la IQ cuarta integration, medición que your system tenemos desde el lighting, inicio de la profiles, and administración more Chávez are available y instantly. hay un comportamiento de reducción, ¿verdad? De esa valoración, es decir, un porcentaje menor en comparación con abril, reporta una buena o muy buena, digamos, gestión. Vale aclarar que estamos hablando todavía de terreno en números positivos, ¿verdad? Todavía no hemos entrado, digamos, el gobierno no ha entrado en esa condición que a Pero se muchos les ha acerca a la media ocurrido. cancha. Se acerca, exacto, digamos, se acerca, digamos, ya cada vez menos el grupo de personas que lo considera bueno, muy bueno, cada vez es más pequeño, ¿verdad? Eh, Y los que y bueno, lo consideran malo y muy malo es más grande. es más grande, sí, sobre todo las diferencias son más notorias cuando uno compara esta medición con la que hicimos hace un año anterior, o sea, el año anterior, en agosto del 22, porque ahí estamos hablando de que la gestión del gobierno perdió
18 puntos, 18 puntos porcentuales. Esa es una caída grande, digamos. Sobre todo si uno lo compara, porque, por ejemplo, a esa misma fecha, el gobierno de Guillermo Solís había perdido 20 puntos porcentuales y el gobierno de Carlos Alvarado había perdido unos 14 puntos. Entonces, la pérdida del gobierno de la administración Chávez está en medio de esos dos, ¿verdad? ¿Te parece a lo Está, que perdió Luis Guillermo Solís y a lo que perdió Carlos Alvarado? sí, pero hay una diferencia importante también, que es tanto Luis Guillermo como Carlos habían iniciado su gestión con un nivel de aprobación más bajo, ¿verdad? O sea, Sí, mucho, claro. mucho menor. Entonces Entonces, la pérdida en términos netos es mayor. pérdida es mayor y además con una vulnerabilidad importante o con un factor de vulnerabilidad, porque todavía, digamos, el margen de pérdida puede ser aún mayor en el futuro, ¿verdad? O sea, existe el riesgo de que el gobierno, si continúa por esta tendencia, de que siga prolongando ese periodo de pérdida. Ahora, también puede ocurrir otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno ve los niveles de aprobación, sobre todo en los últimos tres presidentes en Estados Unidos, uno encuentra como hay un momento en el que se estabiliza, ¿verdad? O sea, ya no deja de bajar, pero tampoco está, digamos, creciendo la aprobación, No, sino no que se mantiene, recupera. no recupera y tampoco, digamos, lo que pierde es marginal de alguna forma, ¿verdad? O las ganancias, lo que pierde, lo que gana son marginales. Si uno lo ve, en este momento la aprobación de Joe Biden en los Estados Unidos es casi como una línea recta, casi una línea recta, con algunas variaciones pequeñas. Claro. Entonces, una posibilidad es que eso ocurra en el caso nuestro, ¿verdad? O sea, que haya que se estabilice. O también podría ocurrir que de repente repunte, ¿verdad? Que de repente repunte. Entonces, bueno, vamos a observar qué va a pasar en el futuro. Lo que sí es cierto es que hemos venido en una tendencia de pérdida, digamos, que esto le ocurre a todas las administraciones porque hay un desgaste natural. La diferencia es de qué tamaño son esas pérdidas y por cuánto tiempo se prolongan, ¿verdad? Esos comportamientos, que para eso, pues, tendremos que ver qué Claro. sucede con el paso del tiempo. A mí lo que me parece muy interesante, y sabrás mucho, vos mucho más que yo en eso, es en qué se invierte ese desgaste. O sea, es decir, si yo comienzo el día con 5,000 colones, ¿ok? Lo que procuro es que se me van a gastar, ciertamente, ¿ok? Pero que el gasto valga la pena. Entonces yo digo, bueno, gasté 2,500, pero comí bien, almorcé bien, no pasé hambre en el día, ¿ok? ¿Por qué lo digo? Yo no recuerdo un evento del primer año de Luis Guillermo Solís, en lo particular, digamos. Creo que hubo mucha polémica con el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, Sí, correcto. ¿verdad? Sí, Pero sí, digamos, no había, ese fue un periodo muy desgastante, digamos, para el gobierno. Sí. sí, pero no había estallado el cementazo. Fue una cosa No. más del rompimiento del bipartidismo, digamos, que era el rompimiento oficial del bipartidismo y el desgaste de altísimas expectativas que se tenía sobre ese gobierno y los choques con Melvin Jiménez. Pero el caso de Carlos Alvarado, el primer año impulsó a más no poder el plan fiscal Sí, sí, ese fue, y no perdió digamos, tanto apoyo como el presidente Chávez. no lo perdió en el periodo equivalente, digamos, a estas alturas, pero también, digamos, ya su capital era muy reducido, ¿verdad? Muy, muy reducido. A ese le Eh, quedaban 2,500. sí, digamos, primero que empieza por debajo de esos 5.000, digamos, Sí, ya tu libreta de ahorros, digamos, ya no es tan gruesa, ¿verdad? sí, Entonces sí. viene más pequeña. Bueno, ya no se usan libretas de ahorros, ¿verdad? Eh, Pensé que pero andaba un eso, billete 5 en la billetera y cuando salí de la casa me di cuenta que eran dos de 2,000. exacto, sí, sí, ya te dijiste, bueno, qué tira, tengo menos de lo que pensé que tenía. Ujú. Y bueno, viene digamos, un tema álgido, controversial, conflictivo, que a nadie le gusta discutir sobre incremento de impuestos. Y bueno, digamos, eso de alguna forma reduce significativamente ese capital, pero como lo digo, en términos comparados, vos lo dijiste bien, digamos, Carlos Alvarado pierde un poco menos de respaldo popular que lo que ya ha perdido el presidente Chávez
en el mismo periodo de tiempo. Eso es muy importante. Estamos hablando del mismo periodo de tiempo. Claro. No, el elemento es si ha valido la pena en algo, o sea, en algo fuerte, ¿verdad? Digamos, Claro, porque el presidente Alvarado pudo haber dicho, bueno, yo voy a perderme, se va a desgastar mi apoyo, pero vamos a conseguir el plan fiscal, por ejemplo. ¿Okay? El sí, tema es, sí, y yo entiendo, pero evidentemente no soy especialista en esto, que esta investigación es cuantitativa, Ronald, así es. ¿verdad? Si fuera cualitativa, iríamos también a analizar cuáles son los puntos que han generado ese desgaste en el apoyo. Sí, esa parte es muy importante, ¿verdad? Preguntarse, digamos, a qué se debe ese cambio, ¿verdad? A qué se debe el desgaste, a qué se debe esa reducción. Por ejemplo, digamos, Carlos Alvarado vio un crecimiento inusitado, digamos, de respaldo popular a los primeros meses de la pandemia. Pero, digamos, claro, hay un evento muy, muy notorio que produce ese repunte, digamos, violento, que es como un brinco que así como llega a subir, luego cae por efecto de gravedad. Eh, y bueno, pero digamos, está ese evento. Ahora, si uno compara, Randall, por ejemplo, el presidente Chávez empezó su mandato con un bono de aprobación, o sea, más opiniones positivas que negativas, de 62 puntos más o menos. Eso es algo gigante. Eh, y hoy día ese bono, entre quien lo evalúa positivo y lo evalúa negativo, es de 29 puntos. ¿Verdad? Sigue estando en el saldo de lo positivo y eso el informe lo reconoce, digamos, pero está teniendo dificultades. Ha tenido dificultades para sostener un nivel de respaldo. Hay cosas difíciles en la política y una de ellas es mantener un nivel alto de aprobación o incluso incrementarlo, ¿verdad? Eso es de las cosas más complicadas en la política, sobre todo en la política de la actualidad, ¿verdad? Nada más para terminar y hacer justa la comparación. Ujú, Eh, el apoyo del presidente Chávez cae 18% en un año. ¿Okay? El de ujú, Carlos Alvarado había caído 14%. ¿Okay? El del correcto. presidente Chávez termina en 53%. Sigue Así efectivamente en es. terreno positivo. ¿Te Sí. acuerdas en cuánto había cerrado el de Alvarado? Porque tiene que ser mucho más bajo. Sí, el del Varado, digamos, a ese momento era como de 20%, una cosa, Claro. andaba alrededor del 20%. Entonces, el presidente Chávez ciertamente ha perdido apoyo popular, ¿ok? Ujú, ujú. Pero ciertamente se mantiene al año, te pregunto, como el Sí, presidente más popular o con más apoyo popular de las últimas administraciones, ¿no? de las últimas administraciones con una, digamos, eso puede ser, digamos, vamos a ver, por un lado es una ventaja, ¿verdad? O sea, tenés un capital todavía ahí, pero también tiene la otra cara de la moneda, que es una desventaja. Tener un nivel de aprobación, en este caso positivo, si no se sabe administrar bien, puede estar sometido a las leyes de la gravedad, ¿verdad? O sea, que siga, digamos, disminuyendo. Eh, ¿Cuánto puede disminuir? Es una pregunta, digamos, necesitaríamos la bola de cristal, pero habrá que observar la tendencia en el tiempo, ¿verdad? El Claro, tiempo nos lo dirá. pero digamos, veamos este gráfico de línea Ujú. respecto a la valoración del gobierno. Aquí están todos los años, ¿verdad? No es, digamos, no es el primer año. No, Este está todo, punto, es completa, exacto, es sí, completa. este punto de abril 2020 es la pandemia. Entonces Esa es la este es de pandemia. Carlos Alvarado. Podríamos asumirlo, si me lo permitís, como un shock externo, digamos, que nos cambió Sí, la regla. ¿Ok? exacto. Pero, Es ¿verdad? un meteorito, digamos, que impacta, produce ese brinco, pero viene nuevamente la caída, ¿no? Pero si yo lo veo desde agosto de 2003 y quito este meteorito de aquí, digamos, Ujú. el presidente Chávez en condiciones normales, ¿verdad? En agosto del año pasado, hace un año, era el presidente con más apoyo popular en 9 años. Sí, su Y gobierno, hoy, porque este caso es el del gobierno, pero sí, ok, el gobierno, ok, es y, correcto. y
en este es el segundo. O sea, porque bajó, aquí está la caída, ¿verdad? Claro, esa es la Indudable, caída. pero sigue estando mucho más alta que cualquier otro momento en los últimos 9 años, con excepción del COVID. Con excepción del COVID, exactamente. Sí, sí, sí. Y digamos, el COVID es lo que uno considera como una especie de anomalía, ¿verdad? Es una anomalía en el comportamiento de esos datos, eh, porque solamente un evento de esa naturaleza puede alterar de manera tan violenta, digamos, la opinión de las personas. A eso se le conoce, es un fenómeno que se le conoce como, digamos, en la jerga de la opinión pública, que las personas, digamos, el equivalente a eso en español es como que las personas se envuelven en la bandera y todas, digamos, se dan las manos y hacen porrismo, ¿no? O sea, ¿verdad? Frente a las Claro. autoridades del gobierno. Pero, Eso pero, es. pero Ronald, perdón, yo estoy en capacidad de decir, ¿ok? Que el presidente Alvarado es el presidente más popular de los últimos 9 años, ¿ok? Inclusive hoy, aunque su caída sea importante. Y aunque el El gobierno, presidente perdón, Chávez, el presidente Chávez, es el gobierno del presidente sí, el Chávez. gobierno del presidente Chávez. Y aquí Correcto. las opiniones negativas innegablemente han aumentado, Ujú. pero jamás No, como ningún todavía no otro presidente están, en 9 años. sí, todavía no están en ese terreno, ¿verdad? Todavía no están. Ahora, por ejemplo, entre agosto del 22 y ahora septiembre, las opiniones negativas más que se duplicaron, ¿verdad? Eran solo 9 puntos, ¿verdad? Ahora está en 24. Entonces, eh, digo, lo que estamos observando son ya unos comportamientos que marcan alguna tendencia y un patrón, pero que, bueno, digamos, están expuestos a un montón de situaciones y circunstancias, ¿verdad? Claro. Cambios, Es nuevos que eventos. yo no quiero negar la tendencia del patrón y quiero darle la importancia justa y me parece justo dársela, pero tampoco quiero negar lo otro, ¿verdad? Que aún con esa tendencia, el presidente Chávez es el que tiene en los últimos 9 años, exceptuando el COVID, mayor apoyo, su gobierno, mayor apoyo popular y es el que tiene menos opiniones negativas, aunque las opiniones negativas hayan subido de manera Sí, importante. sí, 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 eso es un hecho, digamos, es un hecho, y el informe incluso así lo plantea. Eh, pero bueno, en la política todo es cambiante, todo es dinámico, ¿verdad? Vamos a ver. Ah, bueno, aquí está 2023 en porcentajes. Es Sí, esto que... ya este es la valoración, aquí lo que estamos viendo es la valoración ya sobre el presidente como tal, ¿verdad? Ok, Que incluso es interesante por una razón importante, y es que la pérdida que tiene la valoración del presidente es ligeramente mayor que la pérdida que tiene la valoración de gobierno. Y eso no había ocurrido antes, en esta administración, para ponerlo en esos términos. claro. Pues pasando, digamos, hay una pérdida de 22 puntos, ¿verdad? En la figura del presidente, mientras que el gobierno perdió 18, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que, digamos, cada vez es más claro que las dos cosas que en un inicio eran como un poco diferentes, es decir, el presidente y el gobierno, hoy día están cada vez, es decir, cada vez se perciben como lo mismo, ¿verdad? Como lo mismo. Vamos a, según las características sociodemográficas, ¿qué significa esto? Este es un gráfico en el que ponemos varias variables y la comparación entre ellas. Y lo más, digamos, la interpretación más simple del gráfico es, bueno, esa línea roja que aparece horizontal, esa es la valoración promedio del gobierno. Están en los 57% de personas que opinan que lo hace bien o muy bien. Pero hay diferencias importantes según características de las personas a las que entrevistamos. El presidente Chávez todavía conserva apoyo en la población masculina, es también con gente de mediana edad, personas de mediana edad, 35, 54, con estudios de secundaria y marco digamos, abro un paréntesis porque en las diferencias territoriales es en donde estamos notando las mayores diferencias, ¿verdad? En esa aprobación. Y se da de la siguiente manera.
El presidente Chávez obtiene la presidencia con un fuerte respaldo de las provincias periféricas, ¿verdad? Limón, Guanacaste, Punta Arenas, ¿verdad? Él logra darle vuelta a la elección en segunda ronda a partir de ese respaldo, digamos, digamos, ese fuerte respaldo en las provincias periféricas. Cuando hacíamos mediciones sobre este mismo tema al inicio de la administración, todavía, digamos, esos patrones territoriales le favorecían en las afueras del Valle Central. Pero ahora resulta que las provincias periféricas, su nivel de apoyo al presidente es menor que el promedio del país. Y hoy día no están por encima, todo lo que está por encima de esa línea roja es donde el presidente tiene un poco más de apoyo. Pero en este momento en las provincias de Guanacaste, Punta Arenas y Limón, y sobre todo en Limón, el presidente ha perdido, digamos, se ha vaciado, se vació el respaldo, se ha ido vaciando lentamente el respaldo al presidente en estas regiones del país, ¿verdad? Lo cual, digamos, le abre un flanco de vulnerabilidad, ¿verdad? Para su gobierno y para el futuro. Pero también se vuelve muy interesante todo. O sea, vamos a ver, el presidente, vamos a ver, déjame ir al del nivel de educación, ¿ok? Entre la gente que tiene estudios universitarios, el apoyo al presidente Chávez es bajísimo. Es más bajo, claro, es mucho más bajo. En la gente de San José, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, las tres costas y la capital, es muy bajo. Entre las mujeres es muy bajo y los mayores de 55 años es muy bajo. Esa es la gente que no apoya al presidente. Sí, efectivamente. Digamos que no es que no lo apoye, sino que su apoyo es mucho menor, ¿verdad? Mucho menor en comparación con el resto, digamos, de población. Ok, significa que el presidente es particularmente apoyado en Alajuela un montón, en Sí. Heredia y en Cartago. ¿Eso hay alguna explicación que ustedes hayan observado para este tema de la provincia, Ronald? No tanto en el caso de Heredia y Cartago, pero como decía ahora, en el caso de las provincias periféricas, sí, ¿verdad? Pues, vamos a ver, en provincias, sobre todo en Heredia, Cartago, si bien es cierto, el margen de apoyo a Chávez no fue muy alto, o tan alto como lo fue, por ejemplo, en Alajuela, ¿verdad? Pero bueno, tenía un nivel de respaldo. Quiere decir que aún le queda todavía algún capital por ahí. Pero donde sí se ha invertido el tema es en las afueras del valle, ¿verdad? Que dicho sea de paso, fueron los lugares donde hay digamos, donde hubo mayor respaldo hacia él, aunque menor participación electoral, ¿verdad? Claro, Históricamente. pero uno podría explicar esto, digamos, preguntándose si había altísimas expectativas sobre la presidencia del presidente Chávez en los lugares más deprimidos, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Bueno, sí, claro, es una posibilidad, digamos, es una posibilidad y que en buena medida fue el que inclinó la balanza, como digo, ¿verdad? O sea, ese margen de victoria que fue más amplio en esas provincias periféricas es diferente al que observamos en el Valle Central, ¿verdad? Eh, Ahora, si uno, por ejemplo, digamos, las mujeres, que es el grupo que menos lo respalda, las mujeres votan más que los hombres. La gente de más edad vota más, los de mayores de 55 votan más que ningún otro grupo poblacional. La gente de mayor educación vota más que, que los que tienen menor nivel educativo. Entonces ahí hay un flanco de vulnerabilidad para el presidente, ¿verdad? De cara a las elecciones municipales, este tema, el de las provincias, se vuelve importante, me parece, Ronald. Sí, cómo no, sí, sí, se vuelve importante porque las elecciones municipales tienen como una trampa, ¿verdad? En el sentido de que el comportamiento no es igual que en una elección nacional, ¿verdad? Eh, por ejemplo, donde más se vota es en la periferia del país, en elecciones municipales, ¿verdad? En elecciones municipales. Y justo es en donde el mandatario tiene mayor respaldo, por ejemplo, ¿verdad? En el valle, los niveles de participación son muy bajos, mucho más bajos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí
digamos, hay una particularidad. Las elecciones municipales hay más competidores, mucho más partidos políticos. Y además son elecciones descentralizadas, ¿verdad? O sea, los factores nacionales juegan muy poco, tienen muy poca influencia. El gobierno no puede meterse a hacer política y pues además está el factor de la no reelección de una gran cantidad de figuras, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una combinación de factores, bueno, muy desafiantes para los partidos en estas condiciones, ¿verdad? Déjame hacer una pausa, se me ha ido rapidísimo el programa de hoy, nos quedan solo 7 minutos, así es que vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más de Matices. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices. Ronald Alfaro, coordinador del CIEP, me acompaña hoy. Estamos conociendo los resultados del estudio de opinión pública que se hicieron públicos ayer a las 00 horas. Educación, salud y seguridad. ¿Qué nos dice? Nos quedan 6 minutos. ¿Qué nos dice este cuadro, Ronald? Sí, es un tema de... aquí hay como un énfasis a ir a observar temas sensibles en la población, ¿verdad? O sea, temas estratégicos. Y bueno, en este caso metimos esta, digamos, como esta tríada de temas, ¿verdad? Educación, salud y seguridad para ver cómo se da esa dinámica. Pero en general lo que tenemos es dos temas que son educación y seguridad, donde las personas perciben que la situación ha empeorado, ¿verdad? Con respecto a los últimos 12 meses. La opinión mayoritaria de la gente es de ese, digamos, hay una peor situación en educación y en seguridad. Y esos son temas sensibles para la gente porque, bueno, por un lado implica la idea de progresar, ¿verdad? De progreso, es el tema de educación, y por el otro lado es como la idea esta de la tranquilidad, ¿no? De la seguridad, del orden. Y eso también está, digamos, está siendo percibido como peor. Y en el caso de salud, digamos, más bien la opinión mayoritaria es que ha mejorado, ¿verdad? O que se ha mantenido igual, lo cual habla de, bueno, diferencias en estas materias, ¿verdad? Pero como digo, son temas sensibles, relevantes para la gente, de una enorme trascendencia, ¿verdad? Sobre el FES, el financiamiento de las universidades, ¿qué demuestra el estudio de lo que piensa la gente? Sí, esta es una pregunta que, digamos, plantea un poco el escenario este de cuál es la percepción de la gente sobre digamos, la cantidad de dinero con el que se financian las universidades públicas. Y la respuesta acá, o el principal hallazgo es que, pues para la gente, los ingresos que reciben las universidades no son ingresos considerados como altos, ¿verdad? A pesar de que ha habido toda una discusión alrededor de si es o no, de si es mucho o poco. Bueno, pues desde la perspectiva de las personas, no desde quienes negocian o desde quienes somos parte de las universidades también, sino desde la perspectiva de las personas, gente común y corriente, solo el 18% dice que ese financiamiento es alto o muy alto, ¿verdad? Lo cual, digamos, pone a una perspectiva un poco distinta los debates sobre esta materia, ¿verdad? Los debates nacionales sobre esta materia. Sí, en términos de opinión pública.
En términos de opinión pública, correcto. Correcto. Distribución porcentual de la gestión del gobierno y percepción sobre la educación. Este y el siguiente cuadro, digamos, un poco la diferencia con lo que ya hemos visto anteriormente, es que cuando las personas perciben al gobierno o al presidente o lo evalúan mejor, entonces tienden a percibir mejor educación, salud y seguridad. Por el contrario, cuando la gente percibe al gobierno o le da notas más negativas al gobierno y al presidente, entonces sus opiniones sobre educación, salud y seguridad tienden a ser más negativas, ¿verdad? Digamos, ese es un poco el hallazgo fundamental en ese ámbito, ¿verdad? Lo cual, digamos, es un hallazgo interesante, no diría que es sorprendente, pero es interesante en términos de ver esas diferencias, ¿verdad? O sea, cómo se posiciona la gente. Y es claro que importa mucho si la gente lo evalúa al gobierno o al presidente, mejor o peor, para su opinión sobre los temas más sensibles, ¿verdad? Y vamos a ver este tema, las instituciones mejor evaluadas. Ronald. Sí, sí, aquí hay pocas novedades en realidad, ¿verdad? Este es un indicador que hemos venido monitoreando, queremos ver un poco las dinámicas que hay, pero pues este pasa como el principal problema del país, ¿verdad? Que son, por lo general encontramos los mismos resultados, más o menos algunos cambios, encontramos los mismos resultados, instituciones como el OIJ, como el Tribunal Supremo de Elecciones, o incluso, digamos, tienden a ser bien evaluadas. Y los últimos lugares lo ocupa la Asamblea Legislativa, digamos, y los partidos políticos, ¿verdad? Que están ahí, por lo general, en los últimos puestos, ¿verdad? Sí, que es muy común. Es muy común, exacto, es muy común, tiende a ser ese resultado usual, ¿verdad? Ok, el porcentaje de personas que conocen el nombre del partido político del presidente Chávez. Sí, tal vez, digamos, me devuelvo un poco a una pregunta, digamos, y unos resultados que aparecen antes de que es, queríamos saber la simpatía partidaria de las personas, o sea, si simpatizan o no con los partidos. Y la respuesta es que abrumadoramente no simpatizan con los partidos, lo cual es un reflejo de los tiempos que estamos viviendo, los tiempos políticos que estamos viviendo. Solamente, digamos, una de cada 5 personas reportan tener algún nivel de simpatía y además los niveles de simpatía de los partidos son todos muy pequeños, ¿verdad? O sea, son eh, como enanos del mismo cuento, todos ellos, o sea, muy reducidos. Y entonces queríamos saber un poco si en las personas hay un reconocimiento, digamos, a cuál es el partido político del mandatario, Chávez, en la antesala, digamos, a las elecciones municipales. Bueno, digamos, en 3 semanas habrá convocatoria oficial y nacional a elecciones municipales. La pregunta es si hay un reconocimiento. Y el resultado es que no. O sea, las personas no saben, están confundidas y no saben cuál es el partido. El partido solamente poco más del 10% dice que es el partido que le llevó a gobierno, pero también sobre las nuevas agrupaciones que están en proceso, no hay un reconocimiento de la marca, ¿verdad? Ok, y vamos al último punto, tal vez si lo podemos súper resumir. Sí, sí. Sí, aquí es, si hay o no disposición de las personas a ir a votar en las elecciones municipales. Y la verdad es que nos encontramos como una combinación de resultados. Hay algunos que dicen, estoy seguro, es un grupo pequeño. Recuerde que hay que recordar que el nivel de participación a unas elecciones municipales en Costa Rica es bajo, ¿verdad? Menos del 40%. Entonces hay gente que dice, sí, creo que voy a ir. Hay otros que dicen, no estoy, digamos, no estoy seguro, tengo dudas de si ir a votar. Y por otra parte, hay un grupo que dice, no voy a ir, estoy decidido que no voy a ir a votar. Pero hay algunas diferencias dependiendo de si estas personas tienen simpatía por un partido o no. Cuando las personas que tienen simpatía, que ya habíamos dicho que era un grupo pequeño, la disposición a votar es mayor
y la disposición de quedarse en casa es menor, lo cual es un resultado obvio y simple, digamos, tiene lógica, ¿no? Lógica política. Pero cuando la gente no tiene simpatía partidaria, la mayoría de ellos dicen, no estoy en disposición de votar, o por lo menos no es parte de mi mayor interés, y tiende a decir, una mayoría de ellos tienden a decir que no irán a votar, ¿verdad? Entonces, pero esto son unas primeras miradas y una primera aproximación a ese fenómeno, ¿verdad? De las elecciones municipales. Ok. Ronald, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y ha estado muy interesante. Muchas gracias, es un placer y pues seguiremos en contacto para futuros trabajos de opinión. ¿Con cuál canción te gustaría despedirte hoy? A la puñeta, hoy sí me la pusiste. No sé, vamos a ver cuál. Bueno, voy a pedirte una canción que a mis hijos les ha gustado. Se llama Ojos Marrones. La de Sebastián Yatra. Yatra junto con, creo que es Lazo, se llama que entiendo que este cantante venezolano tiene vínculos con vínculos de familiares de políticos en Venezuela, pero sí, es esa canción. Ve vos, ok. Pues, Ronald, muchas gracias. Gracias, Ronald, un placer. Será Ojos Marrones quien despida a Matices. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.